Ya, ya no es problema mío. A ver, jóvenes, estamos solamente dos en sala. Bueno, es 25 de abril, espero que lo hayan pasado en familia. Hoy vamos a tener la clase de la semana 3. Entonces hoy empieza ya la semana 3. Prácticamente el tiempo se va volando. Entonces ya estamos casi por culminar el presente módulo, el módulo 4. Jóvenes, entonces en este módulo vamos a indicar lo que es el tema de la formación de redes de las personas con discapacidad auditiva. Entonces vamos a compartir un poco la pantalla. A ver, ¿se ve ahí, por favor? Cristina o Osvaldo, ¿se ve ahí? ¿Ven la pantalla? Quisiera que me respondan, por favor. Sí, 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 se observa, diplomado en lengua de señas boliviana. Gracias. ¿Y si lo cambio también? Sí, Lick. Ya, muchas gracias. Ya, entonces empezamos. Estamos entonces, ya entró Mercedes. Y más entró. Bien, entonces decíamos que la lengua de señas tiene todo un trayecto. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la temática articulación o algunos centros de educación especial. Los temas en este módulo, perdón, en esta semana a tratar es la realidad de la población con discapacidad auditiva en Bolivia, luego la educación especial en el marco de la educación para todos, luego necesidad de articulación educativa en discapacidad auditiva, consideraciones generales del trabajo de los centros de educación especial, la CEE, con las unidades educativas inclusivas y organización de la comunidad de personas con discapacidad auditiva. Entonces son prácticamente 6 temas que vamos a conocer, vamos a aprender en este presente módulo. En la introducción, ustedes pueden leer en el texto número 3 de la semana 3, o el texto 3, ¿no? Nos dice, partiendo de la realidad de la población con discapacidad auditiva en Bolivia, en el marco de la educación para todos, surge la necesidad de articular los componentes de actuación en favor de la comunidad educativa sorda. Entonces, como ya hemos visto en los módulos anteriores, 1, 2, hasta en el 3, hemos visto
que la comunidad sorda ha tenido pues prácticamente un proceso, un desarrollo, si quieren llamarle también una evolución. El día de hoy ya tiene diferente tratamiento, porque por los años 90, 2000, entonces ahí la comunidad sorda o los discapacitados auditivos pues no tenían el mismo trato. Hoy a nivel mundial se está trabajando con respecto a esto. También dice, debe trazarse como objetivo de este documento el énfasis en la relación de trabajo colaborativo que deben primar entre, entre las diferentes instituciones educativas, tanto regulares, especiales y alternativas. Entonces, en ese objetivo se está trabajando con este diplomado para que haya pues la interrelación de esta comunidad con discapacidad auditiva. Ustedes saben que la teoría de Vygotsky, ¿quién nos dice Vygotsky? La teoría de la zona de desarrollo próximo. Nos dice la educación colaborativa, incluyente, de relación con sus pares, hace que la educación, la enseñanza y el aprendizaje sea mucho más efectiva. Entonces, por eso es que la relación de trabajo colaborativo que se está impulsando para estas personas con discapacidad auditiva. También nos dice debe surgir una fuerte cohesión entre instituciones públicas e instituciones privadas y la cohesión entre el centro de educación especial con los padres, las madres y tutores de los estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, en este presente desarrollo del tema, vamos a entender esto, que es necesario que la comunidad con discapacidad auditiva esté interrelacionada, porque así van a tener mayor fortaleza para superar muchos obstáculos que por los años anteriores, desde antes del 2000, se ha tenido. Entonces eso nos dice en la introducción. También remarca que en esta unidad refleja la importancia de este tema que estamos tratando, refleja la importancia de la creación de redes, la fortaleza de la comunidad educativa sorda a través de la interacción entre estudiantes e instituciones, como la necesidad de nuevos objetivos en su desarrollo con las visitas guiadas entre instituciones, a través del intercambio de experiencias como clave de la inclusión en una sociedad abigarrada como es la boliviana. Cierto, nuestra sociedad boliviana pues es una comunidad bastante, queremos decir, eh, multicultural, multiétnico, entonces donde confluyen muchas culturas, muchas lenguas, muchas costumbres, todo eso, ¿no? Entonces por eso se llaman abigarradas. Entonces en ese marco introductorio vamos a desarrollar nuestro tema que es la inclusión social a través de las redes. Nos dice la articulación con los centros de educación especial. Esto es una lectura que ustedes tienen en el texto. Yo hice solamente un resumen o lo más esencial de la lectura es sacado de ahí. Ya nos dice la educación de los sordos ha oscilado desde el siglo XVIII entre dos polos con objetivos irreductibles. O sea, siempre desde el siglo XVIII o mucho más atrás, se ha visto que en la comunidad sorda
hay dos tendencias. Dos tendencias como es, por ejemplo, constituirse en un ámbito definido de transmisión de saberes y en este sentido una didáctica, o constituirse en un método terapéutico reconstructivo de la lengua, y en este sentido una ortopedia de la audición y el habla. Entonces, esas dos cuestiones siempre han primado, incluso en muchas personas que no entienden la problemática de los discapacitados auditivos, van a centrar en estas dos cuestiones. Por ejemplo, la A acentúa pues la atención sobre programas terapéuticos fonoaudiológicos en su base. Entonces creen que lo biológico, lo, lo físico que tiene el discapacitado, hay que mejorarlo, hay que buscar la forma en cómo recuperar a ese discapacitado. Pero no se trata de eso, no solamente es eso. La otra posición es que la educación de los sordos y la actualización de este discurso y de su dialéctica generalmente reducidos a un mero problema de metodología. Algunos creen que, bueno, eso no es el problema, sino el método es cómo lo enseñamos a estas personas para que puedan aprender mejor. Ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Para nosotros, los dos tienen importancia. Y al tener los dos la importancia, entonces buscamos las alternativas mucho más efectivas, mucho más, eh, mucho más práctica. Entonces, también la realidad de la población con discapacidad auditiva en Bolivia nos dice, según el censo del 2012, fue el último censo, ¿no? Fatalmente, hasta hoy no hay otro censo. Ya estamos 2021, hace exactamente casi 9 años que no tenemos censo. En Bolivia existe una población sorda de 50.562 habitantes. Es buena cantidad, ¿no? 52.562 habitantes, que corresponde alrededor del 0.5% del total de la población nacional y cerca del 13% de las personas que presentan algún tipo de dificultad permanente. Entonces, mira, solamente el 0.5% hace del total de la población, ¿no? Y el 13% de esta población nacional presenta algún tipo de dificultad permanente. Quiere decir, no son sordos, pero pueden tener otra discapacidad. De repente discapacidad motora, tal vez discapacidad oftalmológica, tal vez discapacidad cognitiva, los que tienen RM, retraso mental. Lamentablemente, dice, este proceso no siempre se da de manera oportuna, ya que la familia, que en la mayoría de los casos es oyente, no conoce esta lengua y muchas veces el proceso de escolarización está marcado por una peregrinación en espacios educativos que puedan brindar una oportunidad a esta población. Es cierto. Mire, ustedes se imaginan cuando una familia de oyentes tenga un niño con discapacidad auditiva, ¿cómo afrontarán los familiares? Ahí tienen un gran problema, un problema bastante fuerte. Primero que los padres, al no saber qué hacer, van a recurrir a uno y a otro centro. Los padres, al no ser
sordo, ellos prácticamente van a tener este impasse grande. Es diferente cuando los padres son sordos, ¿no? O uno de los padres son sordos. Entonces hay mayor facilidad para su adaptación a la comunidad, a la vida del oyente, del que habla. No sé si ustedes han visto ya esta película de Eugenio Derbez, se llama Coda. Yo les recomiendo que lo vean. Yo tengo el disco, pero el problema es que es demasiado pesado, no entra. He querido compartir con mis estudiantes del módulo 2 por, por YouTube. Tampoco se puede. ¿Por qué? Porque tiene derecho de autor y no puede reproducir en YouTube. Entonces esa es la dificultad. Pero pueden comprarlo. El disco se ve, ahorita están vendiendo por todos los que venden estos CDs. O está también en YouTube. Para bajarlo es un poquito difícil. Quienes saben bajar, háganlo con facilidad. Entonces, la realidad de la población con discapacidad auditiva en Bolivia nos dice es bastante alto, 50.562 habitantes, que corresponde pues al 0.5% de la población. La población sorda, por si acaso, no es un grupo heterogéneo, no es tampoco presenta diferencias de tipo de deficiencia auditiva hasta el tipo de oportunidades o experiencias que han atravesado a lo largo de su vida. ¿Por qué no es heterogéneo? Están pidiendo que le admita. Pues la comunidad o la población sorda requiere siempre de esta ayuda de sus padres, de su comunidad. ¿Para qué? Para que de esta manera puedan tener la interrelación, el intercambio, la oportunidad de seguir avanzando. Porque dijimos, ¿no? La teoría vygotsky de la zona del desarrollo próximo o el aprendizaje sociocultural hace que esas personas tengan una efectiva ayuda de enseñanza y aprendizaje. Por eso, entonces, al no ser heterogéneo, ellos prácticamente pertenecen a esa comunidad y necesitan de esa comunidad. También en cuanto a las oportunidades, las diferencias son generacionales, así como individuales. Por ejemplo, las personas sordas de los años 90, casi hasta los primeros años del 2000, ellos no tenían siquiera acceso a la educación inclusiva, no se hablaba de educación inclusiva. Recién a partir del 2000 para acá se está hablando de esta educación inclusiva porque también la UNESCO como ente regulador de educación en el mundo se está hablando que todos los discapacitados, no solamente los auditivos, tengan esa educación de calidad. Entonces, aquellas personas que han tenido dificultad, que han tenido estas discapacidades, por ejemplo, de los años 90, del año de inicios del 2000, han tenido muchas restricciones, muchas discriminaciones, muchos aislamientos. Hoy ya no. Hoy eso se va barriendo, pero es lento, porque hasta algunos años, nos dice la lengua de señas, eran estigmatizadas. ¿Qué quiere decir estigmatizadas? Prácticamente eran objetos de burla, de bullying. No se aceptaba la lengua de señas. Creían que eran algo gracioso ver a los niños, a los adultos hablando de esa manera. Incluso muchos papás hasta hoy tienen la idea de que
ese sordo, esa persona con alguna discapacidad puede contagiar a sus hijos. Bueno, no es así, ¿no? A veces es su ignorancia supina de estas personas que llevan a que muchas personas empiecen a discriminar a estos tipos de personas. Se potenciaba entonces un proceso de educación bajo un modelo oralista por los años 2000 para atrás, ¿no? Entonces se enseñaba la fuerza a que el sordo hable, a que el sordo lea los labios. Entonces ese modelo oralista se aplicaba a rajatabla. ¿Cuánto han perjudicado a esas personas? Bastante. Existen también algunas personas sordas que nacen en familias de sordos y acceden a la lengua de señas de manera natural. Entonces, eso les decía, vean esa película de Eugenio Derbez que se llama Coda. Interesante. Papá, mamá son, en esa película, son sordos. Uno de los hijos es sordo, pero una hija es oyente. Entonces, mira, al ser oyente, ella nace en ese ambiente de sordos y cuando va creciendo, va haciendo de intérprete, entonces su negocio del padre, que es la pesca, empieza a crecer y ella, como entiende todo lo que el papá está diciendo junto con el hermano, como eran pescadores, pues hace que su empresa salga de ese atraso. Incluso muchos, como eran sordos, querían aprovechar de estos pescadores, pero la hija que sabía perfectamente el idioma de sordos, de la lengua de señas, hace que sus derechos se respalden, se respeten. Entonces resulta que un momento de eso ya no quieren vender el pescado a esa gente que se aprovechaba de ellos y ellos mismos empiezan a hacer su negocio de ventas y se van para arriba. ¿No? Entonces, interesante esta película. Véanlo, por favor. ¿Cómo se llama? Coda, con Eugenio Derbez, el mexicano, que es un actorazo. También nos dice la educación especial en el marco de la educación para todos. Y la educación para todos es un movimiento mundial que tiene el objetivo de satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos para el año 2015. Pero ya estamos en 2021, ¿no? ¿Qué hacemos hablando de 2015? Se preguntarán por ahí. Pues en el 2015 era el objetivo eso, que todo, la educación para todos, tenía el objetivo de satisfacer las necesidades de aprendizaje para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos para el año 2015. Se han sumado más de 155 países en el mundo a través de los gobiernos, las entidades de desarrollo, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, entre todos. Entonces, estos 150 países se pusieron de acuerdo en universalizar la educación primaria y reducir masivamente el analfabetismo para finales de la década. Entonces, en el año 2000 se produjo otro encuentro internacional conocido como el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar, en Senegal. Entonces, ¿cuánto de avance tuvo, cuánto de avance tuvo estos objetivos de educación para todos hasta el momento? ¿Tenemos cifras? Sí. Nos dice, con el fin de evaluar el progreso, la UNESCO, organismo encargado de liderar el movimiento de coordinar los esfuerzos orientados al logro de los objetivos, ha diseñado un índice de desarrollo que permite medir 4 de los 6 objetivos mediante indicadores específicos
para calcular un índice general en base al peso distribuido entre las 4 componentes. La educación primaria universal, alfabetización de adultos, calidad de la educación y el género, de la educación por género, ¿no? Y dentro de ello vamos a ver que en verdad los que más sufren la discriminación en educación, que tienen menores oportunidades son las mujeres en el campo y en las zonas periurbanas. A ver, hasta acá, tal vez alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Voy a escucharles a las personas que quieren hacer su pregunta. Adelante, jóvenes, les escucho. Si no, yo voy a preguntar para no hacer que esta clase sea solamente yo quien hable. A ver, adelante Gladys, Mercedes, Melvi, Araceli, Zulma. Mira, quedan 10 minutitos de este presente bloque. Y con el mismo link vamos a volver, ¿ya? Cuando se corta, porque ustedes saben que en el Zoom te dan 40 minutos. Se corta eso. Lice, Adelante, Irma. licenciado, yo también quería aportar una gestión. Yo trabajé con el programa de posalfabetización en mi municipio y justamente lo que usted indicaba, Lice, el programa de, ya que pertenece al área alternativa, trabajaba en coordinación con los centros de educación especial que existían en el municipio. De igual manera, quiero recalcar que tanto los facilitadores del programa de posalfabetización como son facilitadores también, ¿no? De los centros de educación especial, eh, trabajaban de manera conjunta, ya que a los estudiantes con discapacidad auditiva no se les podía atender en ese entonces en las unidades educativas de educación regular. Entonces, de esa manera se ha ido trabajando, ¿no? Con los facilitadores y con las personas con discapacidad auditiva. Tal ha sido el efecto en el distrito que se ha tenido uno de los primeros bachilleres en educación alternativa, en este caso en el SEA, Julio Romano, ¿no? Lice, eso quería aportar. Sí, gracias, Irma. Así como dice Irma, muchos discapacitados auditivos o con otras discapacidades, como decía, hasta antes del año 2000, tenían esa dificultad. No se podía adaptarlo a la comunidad de oyentes o a la comunidad de personas que supuestamente, entre comillas, somos normales. Había esa discriminación. Hoy ya no es así. Como yo les decía, en la universidad, yo siendo docente de la materia de intervención psicológica clínica, tenía un jovencito bien atento en primera fila. Me miraba tanto a los labios, yo no me pude dar cuenta de que era un discapacitado auditivo, pero en sus materias era prácticamente un capricho. Tenía tanto talento, si no escuchaba bien, pues tenía otras potencialidades. Manejaba el internet mejor que todos los estudiantes que tenía casi 70 estudiantes en el 10º semestre. Él se sabía las últimas teorías neuropsicológicas. Entonces, era un chico muy excelente, pero hoy ya está trabajando ¿dónde? En la Municipalidad del Alto. Aquí está, por ejemplo, con nosotros Alenka. Alenka
No sé si me está entendiendo, me está leyendo los labios. Quisiera tener esa facilidad que Alenka tiene para que me pueda entender. La verdad, así como ustedes, yo estoy aprendiendo también la lengua de señas de Bolivia. No soy experto ni tengo la fluidez como lo tiene Alenka. Quisiera que Alenka nos dirija, por ejemplo, yo sé que ha leído ella las diapositivas que estoy presentando. Y yo quisiera invitarle a ella. A ver, vamos a invitarle. Bien, entonces estoy haciendo la invitación para que Alenka nos pueda tal vez hacer un pequeño resumen. Ella es maestra de esta forma de comunicación del LSB. Espero que Alenka nos pueda apoyar un poquito. Ella tiene tanto talento, tanta sensibilidad, a final de cuentas. Las personas que tienen alguna discapacidad tienen eso que a nosotros nos falta, la comprensión humana. A ver, Stephanie Quispe quería decir algo. Adelante, Stephanie, ya se va a cortar, nos quedan 3 minutitos más. Se corta, volvemos con el mismo link, por favor. Adelante, Stephanie. No, Lisa, está bien, continúe. Ah, yo pensé que querías tomar la palabra. Bien, entonces, no sé si Alenka quiere participar un minutito. Ya, lo ha leído, pero no sé qué dirá Alenka. Parece que no se anima a hablar nuestra amiga Alenka. Entonces decía, si bien los discapacitados puedan tener alguna dificultad, pero les sobra otras cosas, sobre todo humanidad. Les digo porque mi estudiante de la UPEA, que ahora ya es un psicólogo, todavía no se ha licenciado, parece que está haciendo su tesis, o tal vez se va a graduar por trabajo dirigido, porque ya está trabajando. Entonces él, por ejemplo, ¿qué tal sensibilidad para poder comprender a las personas? Y es un buen psicólogo. ¿Por qué? Si bien a él le falta escuchar, pero llega y penetra hasta el problema mismo cuando la persona le va comunicando su problema. ¿Por qué? Porque pone tanta atención
en los labios y empieza a leer los labios. Entonces, saca su diagnóstico muy rápidamente y puede dar el tratamiento. Y él habla perfectamente, oraliza, así como Alenka. Alenka oraliza también, pero tiene la dificultad de escuchar. Bien, jóvenes, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda para poder interrumpir acá y volvemos con el mismo libro. Adelante, Mercedes, Talco. O tal vez Zulma nos quiere decir algo, Gladys, Melvi, Leonora Barrientos. Nadie tiene una pregunta. Nadie quiere hacer un comentario sobre el tema. Bien. Entonces, jóvenes, Licenciado, Stephanie, voy